Muy buenos días. Vamos a analizar los mercados como cada día en un día en el que tenemos a Estados Unidos de vacaciones. Hoy es el día de la independencia, están de fiesta, hoy no trabajan, por lo que ni vamos a tener datos económicos ni vamos a tener todo ese volumen de Estados Unidos, ¿vale? Pero eso no quita que no haya volatilidad, ¿vale? Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque en verano algo que se suele decir es que hay menos operadores, por lo tanto no hay volumen y por lo tanto hay menos movimiento. Cuidado con esto, ¿vale? Porque el hecho de que haya menos volumen implica que a poco volumen que entre puede haber más volatilidad, es decir, más movimiento de precio. No digo que sea el día de hoy, no digo que hoy vayamos a tener unos movimientos abruptos en el precio o mucha volatilidad, pero sí que quería aprovechar para que lo tengáis en cuenta de cara a lo que queda de verano, julio, agosto, que son los meses donde más gente nos vamos de vacaciones, yo incluido por supuesto, hay menos operadores en el mercado, hay menos volumen en el mercado y eso hace que efectivamente tengamos jornadas muy tranquilas, ¿vale? Pero también hace que en un momento puntual una noticia provoque una inyección o una salida de liquidez del mercado y al no haber volumen, porque no hay todos esos operadores que están moviendo constantemente, comprando, vendiendo, etcétera, pues producen un estallido de volatilidad muy grande. Antes de meternos con los mercados, que hay que ver varias cosas importantes, quiero hacer un comentario simplemente porque he subido una historia ayer a Instagram, a redes sociales, a Instagram, una historia en la que decía, bueno, comentaba en esa conversación telefónica entre Trump y Putin que no se había llegado a ningún acuerdo, que Putin no iba a ceder, pues lo que conocimos, lo que nos informaban los medios de comunicación, las agencias de información sobre esa conversación, pues que el Kremlin había dicho que Putin no iba a ceder en sus objetivos militares y que de momento no estaba dispuesto a un alto el fuego. Y claro, yo decía, y esto ha habido gente, ha habido muchos que se lo han entendido, pero ha habido otras personas que no lo han entendido y me han contestado diciéndome que no tengo razón, que si Putin es un asesino, que si Rusia va perdiendo, que si no sé qué, ¿vale? Vamos a ver. Yo lo que decía básicamente es que Rusia va ganando la guerra. ¿Vale? Porque sobre el terreno es Rusia el que va avanzando, ¿vale? El que va avanzando en territorio ucraniano y el que va poquito a poquito conquistando cada vez más territorio ucraniano, por lo tanto, va ganando Rusia en la guerra y por eso no tiene ningún tipo de prisa a la hora de parar el conflicto. Yo sé que desde un punto de vista sentimental, emocional, lo que sea, ¿no? O del sentido común, incluso, decimos, oye, hay que parar la guerra, o Putin debería decir, hay que parar la guerra porque hay rusos que están muriendo en el campo de batalla. Pero es que él y muchos rusos, no la mayoría, lógicamente, ¿vale? Tampoco estoy allí para saberlo, pero él entiendo que no lo ve así. Él ha iniciado una guerra y desde un punto de vista puramente realista, puramente militar, o sea, yo no quiero obviar totalmente todo lo que es todo lo que es subjetivo, todo lo que es interpretable, todo lo que es emocional. O sea, desde un punto de vista real, militarmente hablando, Rusia va ganando, ¿vale? Va avanzando terreno y cada terreno que avance es un arma de negociación más que tiene para sentarse a la mesa con Estados Unidos y con Ucrania. Y es más presión que añade sobre Ucrania para negociar. Entonces, ellos no tienen ninguna prisa. De hecho, igual conquistan más de lo que realmente quieren y luego para luego quizás en la negociación decir, vale, mira, pues sí, tú te vas a quedar, te voy a devolver esto y yo me quedo con todo esto. Y de esa manera es como tú estás negociando, quieres 5 y dices 10 para que te lo bajen a 5, ¿vale? Y quedar, pues esto puede ser lo mismo, ¿vale? O simplemente que efectivamente está dispuesto a no ceder absolutamente nada y como el tiempo corre a su favor, él no tiene ninguna prisa por negociar y hasta que Estados Unidos y Ucrania no lleguen, concretamente Ucrania, que es quien tiene que ceder, ¿no? Porque Estados Unidos, Trump está dispuesto prácticamente, yo creo que a concedérselo hasta que Ucrania no llegue y diga, vale, sí, mira, los territorios conquistados son tuyos, yo no voy a entrar en la OTAN, hacemos lo que tú quieres, se acabó la guerra. Hasta que eso no pase, yo creo que Rusia no tiene ninguna prisa porque, insisto, es la que va ganando. Ahora Estados Unidos ha cortado encima cierto apoyo militar a Ucrania. Europa, bajo mi punto de vista, así que por mucho que dicen ahora que se van a gastar en rearme de la OTAN, de los países y demás, yo creo que no estamos en condiciones de mantener una guerra sostenida o de mantener a Ucrania en una guerra sostenida contra Rusia. De hecho, creo que Europa tenía un papel nefasto diciendo a Ucrania que les íbamos a apoyar, que no se preocupen qué tal,
para después ver que Ucrania está perdiendo la guerra. O sea, les hemos mandado prácticamente, los hemos incitado a continuar con una guerra que se podría haber parado en 2022 en los acuerdos de Minsk. Os recomiendo que los echéis un vistazo para que veáis lo que sucedió ahí. Y nosotros incitamos, o bueno, nosotros, Joe Biden junto con la Unión Europea, a continuar esa guerra para que 3 años después, en 2025, pues haya muerto muchísima más gente, Ucrania haya perdido muchísimo más territorio del que podría haber perdido en ese momento y la guerra se vaya perdiendo. Entonces, yo ya os digo, no digo que esté a favor ni en contra, igual que Trump, yo no quiero dar mi opinión, simplemente quiero tratar de ser realista y de que se entienda que están ganando la guerra y que cuando tú vas ganando, el que tiene que negociar es el que va perdiendo, no el que va ganando, porque el que va ganando, el tiempo corre a su favor. Otra cosa es que mañana cambien las tornas, Rusia empieza a perder, se les empieza a echar a las tropas rusas de Ucrania, entonces Putin diga, hostia, espérate que igual voy a perder, vamos a sentarnos a negociar. Vale, pero ahora mismo va ganando, va avanzando, va ganando territorio, entonces no tienen ninguna prisa, ¿vale? Así que, insisto, no doy mi opinión, intento, hombre, igual aquí por Telegram, cuando grabo un vídeo en historias, sí que os doy mi opinión sobre ciertos temas, pero en estas cosas en concreto trato de no dar mi opinión, sino de ser objetivo, realista, decir lo que está sucediendo y punto. Y dar una opinión, no una opinión personal, sino una opinión objetiva, ¿no? De lo que yo creo que está sucediendo en base a los hechos que conocemos, ¿vale? Así que, dicho eso, cerramos este paréntesis y vamos ahora sí a repasar los mercados. Bien, vamos con ello. Y es que, disculpad, ¿vale? Pero es que ya os digo que ayer me contestaron varios por historias, pues eso, que no estaban de acuerdo con lo que yo decía o que si apoyaba a Rusia, cosas así, y quería aclararlo. Oye, que me da igual, ¿eh? O sea, yo encantado de que me respondáis, me deis vuestra opinión, os explico lo que yo estoy diciendo, no tengo ningún problema, o sea, no me sienta mal ni mucho menos, pero quería aclararlo, ¿vale? Simplemente. Así que vamos con los mercados. Voy a echar un vistazo a Bitcoin y a Ethereum, que siguen ahí peleando zonas importantísimas. La acción que nos toca hoy es Alibaba, ¿vale? Que está en un punto también interesante. Vamos a analizarlo ahora, ¿vale? Pero quería también mencionar que tengo por aquí, me preguntaban ayer, porque es verdad que ayer no lo mencioné en el vídeo, y empezando por aquí los índices americanos. Les tenemos, chicos, en zona de máximos. De máximos históricos, tanto al SP como al Nasdaq. Hoy no hay cotización, no hay. Bueno, sí que están funcionando los futuros, sí que están cotizando los futuros, pero no está el niche, no está nada abierto, por lo tanto no habrá prácticamente volumen. Pero en caso de que si viésemos alguna corrección, porque al final, pues ahí sí que hay cierta sobrecompra, ¿no? Tanto en el SP como en el Nasdaq, bueno, podría llegar en algún momento, llegará en algún momento una corrección. Pues bueno, yo vigilaría quizás la zona de los anteriores máximos, ¿vale? Tanto en el SP como en el Nasdaq, ¿vale? Es la zona que vigilaría, que en el Nasdaq son esos 22.500. Además, mirad cómo ahí también nos dejó justamente una paradita del precio antes de acabar rompiendo. Entonces, yo quizás esa es la zona que vigilaría si el precio finalmente pues se acaba dando la vuelta en el SP o en el Nasdaq y busca, como digo, una corrección, ¿vale? Pero la tendencia ahora mismo es altísima, es fortísima. Si es verdad que la subida es muy vertical, quizás no vendría mal algún tipo de corrección para poder continuar subiendo, pero vamos, ya os digo que la tendencia es muy fuerte y pues eso, está mostrando mucha fortaleza en la subida a los índices, ¿vale? Echando un vistazo ahora sí a lo que ya más nos interesa, a lo que operamos a diario, empezando por el orito, que ayer, a raíz de esos datos que conocíamos en Estados Unidos, pues se metió un batacazo importante, casi llegaba a perder el POC, luego lo recuperó. Mirad cómo cierra esa vela de 4 horas, acaba cerrando por encima del POC, y lo que hizo básicamente fue un retesteo a esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Tocó justamente la línea de tendencia, como ya hizo aquí, un retesteo, y desde ahí rebotó, ¿vale? Y de hecho ahora mismo lo que está haciendo es coger otra vez, tratar de coger impulso precisamente desde el POC, ¿vale? Lo cual es positivo. Si consigue avanzar, ¿vale? Que yo lo espero, que mientras lo que he comentado ayer, ¿vale? Mientras se mantenga por encima del POC y yo voy a seguir mirando arriba, pues esos dos niveles me gustan, 3.373 y 3.385. Vamos a ver si consigue llegar ahí, y por abajo lo que sí es imprescindible si pierde el POC es que no pierda esa línea de tendencia alcista, o como mucho la zona de los 3.295, que sería un soporte importante, porque de perderlo pues podríamos ver una corrección fuerte en el caso del oro, aunque yo creo, ya os digo, que si se mantiene encima del POC todavía podemos avanzar. El euro, poco que decir, seguimos ahí peleando con esta zona de los nodos. Ayer evitaba pérdidas mayores al conseguir aguantar esa zona del 1,72, y lo que necesita hacer pues es romper la zona de 1,81 para poderse ir a 1,18
1,18,1 para poderse ir a la zona de 1,189 más o menos. Este nodo de aquí, donde ya pues tenemos la siguiente resistencia y por lo tanto el siguiente objetivo. En este caso en el euro, si quiere continuar, insisto, subiendo. Y si pierde la zona, pues como ya he mencionado ayer también, a la zona de 1,16 sería el objetivo por la parte de abajo. Echando un vistazo ahora sí tanto a Bitcoin como a Ethereum. Vamos a echarlo primero un ojo al gráfico diario, ¿vale? Porque para ver más de una manera más clara, más visual, pues lo que está sucediendo. Un segundo que voy a extender el FRVP este que le tengo, no está extendido del todo, ahí está. Ahora sí. Le tenemos, fijaros, aguantando de momento por encima de esa línea de tendencia bajista. Ahora os enseño el gráfico de scalp, más concretamente la zona que yo estoy vigilando que pierda, ¿vale? O que no pierda Bitcoin, ¿vale? Pero, claro, hoy me comentaba esta mañana justo también un compañero del canal, oye, ¿esto puede ser un pullback para continuar subiendo? Es decir, algo así. Sí, podría ser. Mientras aguante esa línea de tendencia, podría ser perfectamente, ¿vale? El problema es que ha rechazado ya justamente esa zona de resistencia de los 110.500, 450 más o menos, y de momento no consigue remontar. Ayer tampoco conseguía remontar, entonces al final si reingresa nuevamente por debajo, pues yo creo que podemos ver nuevamente una caída por lo menos hacia ese nodo y que no pierda ese nodo, ¿vale? Porque si pierde esa zona, pues ya nos vamos a ir por lo menos zona de 104, 105 mil dólares sin demasiado problema, ¿vale? Si nos vamos a mirar el gráfico, chicos, de más corto plazo, pues lo que os estoy mencionando justo, ¿vale? Si pierde ese nivel, este es el nodo que os comento que yo estoy vigilando, ¿vale? Que es el nodo de los 108.800 dólares. ¿Por qué? Pues porque si cae por debajo de él nos vamos a ir a la zona de los 107.500 más o menos, este otro nodo de aquí, y si pierde ese nivel el siguiente nuevo serían los 105.400. Oye, mientras se mantenga por encima de este nodo, todavía efectivamente podríamos ver un pullback para continuar con la subida, ¿vale? Es una opción que yo no descarto, pero claro, viendo que ha rechazado con fuerza esa zona de 110.465, ¿vale? Mirad cómo teníamos la resistencia marcada el otro día aquí y mirad cómo el precio la ha atacado superándola milimétricamente y desde ahí se nos ha ido para abajo, ¿vale? La importancia, chicos, de trazar y de dibujar bien las zonas. Entonces ya os digo, ahora mismo pues estamos en una situación quizás de esperar y ver. Hoy, entre comillas, debería de haber menos... Bueno, entre comillas no, va a haber menos volumen, vamos a ver si esto se traduce en menos volatilidad o no, como os he explicado al principio, porque si hay alguna noticia, ahora mismo Trump anuncia un acuerdo arancelario y esto se nos va para arriba o empieza a anunciar desacuerdos con ciertos países y se nos va para abajo con fuerza y más, no, lo que he dicho al principio, no habiendo volumen, una noticia puede afectar todavía con más fuerza a la acción del precio, con más volatilidad, por lo tanto no nos confiemos, ¿vale? Pero ya os digo, situación de impasse ahora mismo, de esperar y ver en el precio de Bitcoin y ya os digo que es fundamental que si pierde este nodo de aquí, pues se nos va a ir a la parte de abajo y sería un fake out, ¿vale? Sería un fake out, sería una falsa ruptura, ¿vale? Por la parte de arriba. Esto no quiere decir que luego no pudiéramos ver un apoyo aquí o aquí y el precio después volviera otra vez a tratar de romper al alza, ¿vale? Una cosa no quita la otra, pero sí que si esto reingresa, pues nos habría dejado claro que esta salida de aquí ha sido una falsa ruptura de esta acumulación, de este canal, como dicen algunos, o de esta falsa línea de tendencia bajista, hubiera sido una falsa ruptura y bueno, pues tendríamos que tener lógicamente cuidado, no viésemos más caídas, ¿vale? Pero esas zonas que os he mencionado pues son los soportes a vigilar. Y en el caso de Ethereum nos ha dejado aquí una especie de triple techo. Vamos a mirar, que no se me olvide el gráfico diario lo primero. Mirad cómo ha tratado de superar. Ahora lo vamos a ver en scalp ahí que tengo en el gráfico de corto que tengo mejor las zonas marcadas, pero el nivel de los 2.600 dólares más o menos no ha conseguido superarlo y tiene el POC justo debajo. Lo normal, yo ya mencioné, oye, si conseguimos superar el POC podemos avanzar hacia los 2.720, pues todavía no parece que vaya a ser así, entonces esto claro nos puede llevar a un retroceso o un apoyo, quizás lo que vemos es un pullback hacia el POC para continuar subiendo, ¿vale? Hacia esos niveles lo veremos, pero lo que sí que es importante es que se mantenga por encima del POC, ¿vale?
Si miramos el gráfico horario, ya más corto plazo en el caso de Ethereum, a ver qué podemos esperar el día de hoy, pues lo que comentaba, ¿vale? Nos ha formado un rechazo a estos nodos que tenemos aquí de 2600, 2640, ¿vale? Un rechazo a esa zona, además ha dejado divergencia bajista. Si nos ponemos a mirar el RSI, vamos a ver que aquí tenemos divergencia bajista y una especie, pues, de hombro, cabeza a hombro. Ya sabéis que yo no soy muy chartista, pero sí, es un techo muy claro, ¿no? Con 3 ataques al alza que no ha podido romper esos niveles y eso pues le puede llevar a una corrección. ¿Dónde puede acabar esa corrección? Mirad cómo está perdiendo justo ahora esa línea de tendencia alcista mientras grabo el vídeo. La primera zona 2538 más o menos aproximadamente, siguiente zona el POC situado en 2513. Para mí ese es el nivel más importante a mantener, ¿vale? Estamos hablando del POC de todo el rango, del POC de largo plazo, ¿vale? Un POC de un rango en el que llevamos desde mayo, o sea, una zona muy importante, y si perdiera ese POC, pues nos iríamos ya a niveles de 2420, 2440, yo creo que sin demasiado problema. Por lo tanto, vigilemos, mirad cómo aprieta ahora la baja, ¿eh? Estupendo por mi parte, porque es lo que estaba buscando desde ayer, voy sortito, pero ya os digo, vigilad esos niveles de ahí, esa zona de soporte, es imprescindible que la mantenga, si no vamos a caer de nuevo a lo que sería la parte baja del rango, ¿vale? A estas zonas de aquí otra vez, y entonces ya tendríamos que estar muy pendientes, porque si pierde esos niveles de abajo, pues otra vez Ethereum se metería en líos, en problemas, ¿vale? Pero de momento, mientras esta corrección que estamos viendo ahora mismo, y que, insisto, se pueda alargar hasta esos 2500, 2520 más o menos, 2540, hacia esa zona de ahí, no debería de implicar demasiado problema siempre y cuando se mantenga sus niveles. Puede ser un pullback hacia el POC para continuar subiendo, eso ya lo veremos, ¿vale? Si consigue romper 2600, 2630, pues la siguiente zona 2730, 2760, los siguientes niveles por arriba. Así que vamos a ver si cae a esos niveles y me da un poquito de profit de los short que llevo, y a partir en esos niveles veremos a ver qué sucede. Como siempre, ya sabéis que siempre, o bueno, casi siempre, saco una buena parte de las operaciones que llevo dentro, saco una buena parte de profit, de beneficio a modo de scalp, bien sea long, bien sea short, y suelo dejar siempre algo, un 10, un 20, un 30% metido dentro, protegido, con un stop loss puesto en break-even. Es decir, si es un short, lo voy a explicar rapidísimamente para no alargarme. Si yo he abierto aquí un short en este nivel, ¿vale? Pues lo que hago es poner el SL, el stop loss, por debajo. Si esto es un short, es decir, yo gano si el precio cae, pongo el stop loss por debajo del precio de entrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera, si el precio comienza a caer y luego se me da la vuelta, ¿vale? Yo aquí he sacado mi profit del short y insisto, dejo una parte de ese short metido. Y el precio se me da la vuelta, llega a mi stop loss, ¿vale? Y se me cierra el short, ¿vale? Y se me cierra en positivo. Y vosotros podéis poner un stop loss por encima o por debajo del precio de cierre. Por ejemplo, tú has abierto un short en este nivel, esta es la acción de Baba. Tú has abierto un short aquí en los 167 y el precio cae. Tú el stop loss no hace falta que le pongas por encima. Tú puedes poner un stop loss por debajo en positivo y que cuando el precio se dé la vuelta y llegue a tu stop loss se te cierre la operación con beneficio. De esa manera tú te cubres. Que el precio sigue cayendo, estupendo, tú sigues ganando con tu trade. Que el precio se te da la vuelta, se te cierra en positivo y te olvidas. Es una manera para mí de dejar algo dentro por si acaso se diera un movimiento fuerte en esa dirección, y también desentenderme, desconectarme, ¿no? Saber que aunque el mercado vaya en mi contra, a mí se me va a cerrar en positivo y yo puedo estar haciendo lo que sea en el gimnasio o lo que sea, ¿vale? Que no voy a perder dinero con esa operación, ¿vale? Entonces es una manera, obviamente, yo nada más abrir un trade, el stop loss le pongo siempre, si es un short le pongo por encima, ¿vale? Si yo abro un short aquí, el stop loss le suelo poner por encima ajustadito, pero una vez el precio va a mi favor y tomo un primer profit, lo que hago con el stop loss es moverle a positivo, ¿vale? Moverle, si es un short, insisto, por debajo del precio de entrada. Y si es un long, lo mismo, ¿eh? Si tú has abierto un long aquí, el precio sube, sacas aquí un profit y lo que haces es colocar el stop loss por encima del precio de entrada, ¿vale? De esa manera, pues si el precio se te da la vuelta, se te cierra en positivo también y punto, ¿vale? Así que utilizad eso, chicos, porque es una manera muy inteligente de tanto poder dejar operaciones dentro y que si mañana se te da un movimiento
grande largo en esa dirección y tú ya tienes el trade dentro, estupendo, ¿vale? Ya vas a estar ganando. Imagínate que has cogido un buen ciclo, un buen rally alcista de Bitcoin, por ejemplo, que has metido un trade, un long en los 70 y pico mil, has sacado profit rápido porque era un trade de scalp y has dejado un poco metido. Tú fíjate ahora que estamos en los $110.000, todo el profit, ¿no?, de subida que te habrías llevado. Así que tened eso en cuenta, ¿vale? Y ya no me enrollo más. Echando ahora sí un ojito a Alibaba, lo tenemos perdiendo el nodo de los 114, de los 114, lo que le puede llevar a los $100, incluso a los 87, ¿vale? Mirando gráfico semanal, no quiero poner el diario porque se ve un poco, bueno, hay mucho ruido visual, ¿vale? Pero mirando el gráfico semanal, la verdad es que está o empieza a estar, mejor dicho, en un punto incluso interesante, ¿vale? Esta me la ha pedido, la ha votado mucho un compañero. Bueno, que la lleva en cartera, obviamente no voy a decir quién es, pero que la lleva en cartera y bueno, pues estaba viendo si salirse o no. Yo, mirad, no sé lógicamente en qué precio la lleva comprada ni nada, pero es que la verdad es que, hombre, si tú has comprado al final en zonas, por ejemplo, del POC, ¿no? De los $87, pues fíjate, por aquí más o menos, por este nodo de los 133, en este nodito de aquí, pues bueno, tienes un 50% de profit. Bueno, se puede plantear algún tipo de venta parcial ahí, por supuesto, yo no digo que no, pero casi más se está acercando a niveles en los que es planteable algún tipo de compra para mí, Alibaba, o sea, bajo mi punto de vista y tal y como se está situando, ¿vale? Si es verdad que podríamos tener en cuenta también estos otros mínimos de aquí, ¿no? Y tal, pero es que si nos fijamos este nodo, ¿vale? Que sería otro nodo importante que se sitúa en los 77, se nos queda por aquí, entonces yo por eso tampoco los estoy teniendo en cuenta, ¿vale? Estoy teniendo en cuenta solamente este último movimiento, entre comillas, que estamos hablando de un movimiento desde 2020, que ha sido toda esa caída con la posterior acumulación en la que estamos ahora mismo, que está tratando de romper al alza precisamente Alibaba con ese toque. De hecho, fijaros cómo ese rango, ¿no? Esa zona que nos marca el final de la zona de alto volumen, ¿vale? Que serían esos 127. Fijaros cómo lo ha intentado romper, un fake out, no ha podido, la ha retesteado y vuelve otra vez para adentro. Entonces yo vigilaría el nodo de $100 y si llegara al POC incluso lo vería como una posible zona de compra. Oye, echad un ojo al fundamental de Alibaba si lo vais a llevar a largo plazo para entender que la empresa vaya bien, que no haya ningún problema. Yo no la opero, no la llevo en cartera Alibaba, no me la he estudiado el fundamental de la empresa, pero desde un punto de vista puramente técnico, pues quizás este nivel sería un punto de compra y si cae a los 74, a este otro nodo de aquí abajo, ese ya sí que sería un punto de compra súper óptimo, ¿vale? ¿Para qué? Para que después, a nada que el precio desde aquí o desde aquí vuelva otra vez a atacar esa zona de los 130, tú ya llevas un profit de un 50%, puedes tomar algo de ganancias y si después el precio continúa subiendo hacia cotas superiores, que si entra en un rally alcista, pues yo creo que sí que lo puedes ver en 170, incluso en 200 de nuevo, ¿vale? Para buscar esos niveles superiores, pues ya llevas unas entradas muy buenas en esas partes de abajo, ¿vale? Pero ahora mismo tiene toda la pinta, en gráfico diario es que mirad cómo se ve, por eso no lo quería mostrar, porque se ve pues eso, con gaps constantes prácticamente de un día a otro, pero ya os digo que tiene pinta por lo menos de que se nos va a ir hacia aquí, hacia esta zona de los 100, ¿vale? Y si pierde esa zona, que tampoco estaría mal, pues hacia esa otra zona del POC de los 87. Y ya os digo que para mí está más cerca de, claro, quien holdee esta altcoin, perdón, esta acción, que quien la lleve a largo plazo, está casi más para mí en punto de buscar algún tipo de operativa de compra que de plantearse otra cosa. Insisto, otra cosa es que tú hayas comprado en los $64, la tienes en los 100, tienes prácticamente un 50%, bueno, más, ¿qué coño? Claro, tienes un 70% de profit ahora mismo. Bueno, otra cosa es eso, y te lo quieras plantear, algún tipo de venta parcial para buscar otro activo que te pueda dar más rendimiento. Yo no digo, no digo que no, ¿vale? Pero ya os digo que está más cerca, mirad cómo está a poquito de poder llegar a esos nodos, y son nodos, no tanto el de 100, pero sí el de 86 me gusta más, pues para poder meter algún tipo de compra parcial. Ya os digo que al final parece que está tratando de formar un suelo importante, y si de verdad consigue aguantar esos niveles de 86 y 76, que oye, tiene pinta, pues puede desde aquí rebotar y continuar con ese rally alcista. Lo veremos. De hecho, mirad, voy a dejar algo así dibujado, ¿vale? Para si lo volvemos a analizar en un momento, ver si se nos cumple el análisis
o no, ¿vale, chicos? Así que nada más en el día de hoy. Espero que los análisis os vayan gustando, esté explicando todo claro. Me gustaría que me dierais un poquito de feedback en comentarios, me dijerais, pues eso, si os gustan, si no. La altcoin que nos toca en este caso para el lunes va a ser QNT, por lo menos la que va. Epa, que ha abierto aquí. ¿Qué coño es esto? Esto fuera. Voy a quitar ya Alibaba de aquí. QNT de momento es la que va ganando, pero bueno, votad en comentarios cuál queréis de todas maneras para el siguiente día. Dadme feedback, ya os digo, que si son largos, cortos los análisis, si se ve bien, mal, regular, o sea, para ir mejorando. Y utilizad la aplicación de BinX. Ya sabéis que yo no. Bueno, todo lo que hago lo hago por amor al arte, digámoslo así, me gusta. Evidentemente tampoco trabajo gratis. Y aparte de apoyar el canal de YouTube, chicos, que os lo agradezco un montón, también me ayudáis si os registráis en BinX, utilizáis el enlace y si vais a operar en BinX, que yo os lo recomiendo porque es la plataforma que yo uso, pues bueno, si operáis desde mi enlace, ¿vale? Yo os aplico un 20% de descuento en las comisiones de futuros. De momento no me dan más, estoy intentando que me den más, según crezamos nos irán dando más beneficios para la comunidad, ¿vale? Pero también me ayudáis a mí mucho si operáis desde ahí. Así que nada, registraros desde el enlace de la descripción, me mandáis el UID y os aplico el descuento. Además de que tenéis beneficios, bonos de regalo, cuenta demo y demás por registraros, ¿vale, chicos? Así que nada más en el día de hoy. Nos vemos en el canal de Telegram. Como siempre, estad atentos que iré compartiendo los análisis. Pasad muy buen día, muy buen fin de semana, que ya nos vemos hasta el lunes y que tengáis muchos profits. Atentos a las noticias y al canal de Telegram, chicos.